cosas grandes en medio nuestro. Sé que tengo una palabra del Señor que ha estado activada en mi espíritu, activada en mi corazón para ministrarles este día. Básicamente llevo 3 o 4 días con ella en mi corazón. Esta mañana, ya como a las 5 de la mañana, la tenía burbujeando aún más fuerte en mi espíritu, porque sé que Dios quiere bendecir a alguien a través de este mensaje. Mi tema en esta mañana es ser excepcional. Ya conmigo, excepcional. Ya. Dios nos está llamando a ser excepcional o a ser extraordinarios. Voy a leer la palabra del Señor y luego entro en mis puntos. Primera de Samuel capítulo 1, por favor. Primera de Samuel capítulo 1. Voy a empezar a leer en el verso 1. Le doy el trasfondo de lo que está sucediendo en este relato bíblico. Y es que Dios nos está dando la historia de cómo vino al mundo un profeta que alteró la historia aún del mundo que conocemos hoy, aún en el 2023, cómo servimos a Dios, aún la llegada de nuestro propio Salvador Jesucristo, ya que este fue el profeta que Dios le dio el privilegio de ungir el linaje de Jesús a través de David. Estoy hablando de nuestro querido el profeta Samuel. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año el Señor viajaba a la ciudad de Silo, viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle allí sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los hijos de Eli, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, le daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, Ana, aunque la amaba, diga conmigo, la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos a Ana. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Verso 8. ¿Por qué lloras?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no soy mejor que 10 hijos? Humilde el hombre, ¿eh? Soy mejor que 10 hijos. Bueno, una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y se fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre y junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de lo que fue dedicado al Señor, nunca le cortaré su cabello. Mientras Ana oraba, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Y fue donde ella y le dice: ¿tienes que venir borracha? Le reclamó: ¿abandona el vino? Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. Le leo el relato de toda esta historia
porque hay ciertas cosas que quiero alumbrar en esta mañana como fundamento a este mensaje. No necesariamente es un mensaje del Día de las Madres, aunque estoy hablando de lo que se convirtió luego en una madre. Los que han leído la historia de Ana, lo que sucede después, que no va a ser mi énfasis en este día, lo que sucede después es como consecuencia de ese voto que Ana hizo al Señor. La Biblia nos dice que inmediatamente salió de este periodo de oración y posiblemente de clamor y de intercesión al Señor. Ana regresó a su casa. Y al regresar a su casa, dice la Biblia que estuvo con su esposo y quedó inmediatamente embarazada. Años más tarde, cuando el niño salió de la edad de amamantar, que no es ni al año ni a los 2 meses, posiblemente como a los 12, 11 años, viene entonces Ana y presenta este milagro al mismo sacerdote que la juzgó, pensando que estaba ebria o que estaba borracho. Sabemos algunas cosas acerca de esta familia. Lo primero que sabemos acerca de esta familia es que Elcana y Ana y Penina eran una familia pudiente. No me atrevo a decir que eran ricos porque la Biblia no cuantifica cuánta plata tenían como lo hacen con algunas otras personas en la Biblia, pero sí nos dice que ellos viajaban constantemente. Nos dice la Biblia que ellos presentaban sacrificios, se presentaban sacrificios por el padre, por la madre, por los hijos y también por Ana, aunque ella no tenía, ¿verdad?, hijos. Él dice la Biblia que Elcana tenía un profundo amor por Ana. No sabemos cuánto tiempo estuvo esta situación, pero sí sabemos de que Penina y Ana tenían una guerra amarga por mucho tiempo y que existían 2 hijos de parte de Penina, que no sabemos sus edades, por lo tanto no podemos definir cuánto tiempo estuvo Ana sufriendo el hecho de que ella no podía procrear y cuánto tiempo estuvo sufriendo el abuso, la mofa, ser ridiculizada por medio de esta mujer Penina que se burlaba de Ana porque Ana no le podía dar hijos a su esposo. No sabemos cuánto tiempo la aguantó. Imagínese estar sujeto a una situación donde en tu propia casa alguien se mofa de una condición física que tú tengas. O de que no puedas tener un hijo o una hija porque sencillamente o eres estéril o hay algún otro problema. En estos tiempos no existían doctores de fertilización, no existía sonogramas, no existía exámenes de sangre para saber qué era lo que estaba pasando. Nada de eso existía. Entienda la angustia de esta mujer Ana. Sin saber, sin entender y sin saber. Hoy vivimos en una generación donde los jóvenes no quieren tener hijos, pero ese no era el caso en el tiempo de la Biblia. La gloria de un hombre y de una mujer eran tener sus hijos, era multiplicarse, era procrear y tener la herencia de Jehová, que son nuestros hijos. ¿Están conmigo hasta ahora? Imagínense la profunda amargura de esta mujer. Los tiempos que ella era una mujer muy consagrada porque dice que oraba al Señor, dice que se iba al templo, dice que se escondía por horas con el Señor. Ni siquiera el pastor del templo entendía la relación o la vida que tenía Ana con el Señor. Pero aún así, ni siquiera los sacrificios podía presentar ella como lo demandaba o como lo exigía la ley o su cultura, porque los sacrificios estaban incompletos. Los sacrificios al Señor estaban incompletos porque no había niño que ella había procreado. Más bien, la Biblia lo que nos dice es, pues Elcana, porque la amaba mucho, le daba un sacrificio para que ella ofreciera. O sea, a la otra tenía que darle, a los 2 hijos tenía que darle, pero a Ana, como la amaba y le tenía pena, quizás le decía, toma para que ofrezca, para que estés contenta. No entiendo por qué lloras tanto si mira lo que Dios te ha dado. Mira este premio, este regalo. Yo valgo más que 10. Él se lo creyó, pero Ana no. Ana no se lo creyó. En medio de esa aflicción, en medio de ese problema, sujeto a condiciones o sujeta a condiciones que nadie tenía que estar sujetas a ella. Porque ella no podía controlar el hecho
de que no había dado hijos, pero podía controlar el hecho de que alguien no se burlara de ella y la tratara tan mal como fue tratada. Pero yo propongo en esta mañana que si tú quieres ser excepcional, si tú quieres ser extraordinario, si tú quieres llegar a lograr hacer cosas que quizás otros no han logrado, o tan siquiera maximizar los recursos y los dones que Dios tiene para nuestras vidas, en muchas ocasiones va a hacer falta la hermana Penina. La hermana Penina va a hacer falta. Esa hermana Penina puede ser una persona, puede ser la suegra, puede ser una circunstancia. ¿Por qué será que siempre son las suegras? No sé. Una circunstancia, una situación, algún desafío en tu vida al cual tú te has sometido por años y te mantienen estancado en la tierra de lo mediocre, de lo corriente, de lo natural, de lo normal, cuando Dios te ha llamado a ser sobrenatural e ir por encima de tus circunstancias y poseer lo que es tuyo. Me atrevo a decir que si Penina y sus burlas no hubieran estado ahí por años, Ana nunca hubiese tenido a Samuel. Nunca. Porque no sé qué le atormentaba más. ¿Será que la atormentaba más el hecho de que ella no podía procrear? ¿O era el hecho de que tenía una competencia en su misma casa que todos los días le metía el dedo y el puño en la llaga y le recordaba que había algo en ella que no podía hacer? Todos necesitamos una situación y un ministerio o una hermana Penina en nuestras vidas, porque si no caemos en la tierra de la complacencia, caemos en la tierra del conformismo y nos preferimos quedarnos haciendo lo fácil a alcanzar lo que Dios nos ha dado o nos quiere dar, porque ese cuesta. ¿Se da cuenta que en la historia de la Biblia Dios nunca hizo nada fácil? Dios mío, quería sacar un profeta. ¿Por qué tenía que ser con la mujer estéril? Tenía que levantar una nación y sacar a un padre de la fe como Abraham. ¿Por qué escogió un hombre tan viejo? Y una mujer estéril para decirle, vas a ser papá. Y él, 100 años conforme con no ser padre. Hasta que Dios le da una palabra. Hasta que Dios le da una palabra y Abraham descubre que no le tiene que heredar el hijo del sirviente, sino que Dios le puede dar una generación. No es hasta que en ocasiones tú recibes una palabra que te despierta del sueño de lo común. Porque nos adaptamos y toleramos aún lo intolerable. Nuestro mundo, aun cuando sea tóxico, o aun cuando nuestro mundo posiblemente sea disfuncional, el hombre es un ser de hábitos y nos acostumbramos a la disfunción con la excusa de no conozco nada más. No conozco nada más. ¿Cuántos vinieron aquí de otro país? ¿Cuántos vinieron aquí de otro país? ¿A cuántos le pasa o le ha pasado que si han tenido el privilegio de poder regresar al país, a los vecindarios, o a la casa, o al barrio, o a la ciudad donde usted se crió, cuando usted regresa, ya usted no lo ve igual? Yo juraba que yo vivía en una mansión. Y yo emocionado, mis nenes eran chiquitos. Y yo emocionado, y yo dije, bueno, los voy a llevar a donde yo me crié, para que vean de verdad.
Que vean qué clase de casa. Y voy así entrando a la urbanización allá en Country Club y estoy manejando y decía, mira, tú ves esa ahí en esa cancha yo jugaba baloncesto, a veces 4 o 6 horas al día, ahí era donde yo estaba, y tú ves aquel parque y yo corría bicicleta y detrás de aquel lugar teníamos unas rampas de montaña y nos creíamos la gran cosa y brincábamos con las bicicletas. Y cuando yo a distancia veo la casa, yo dije, yo creo que esa fue la parte más rápida del viaje. Mírala ahí. Mírala ahí. Porque yo, en la ilusión de la niñez y a lo que tú te acostumbras, tú siempre piensas que es lo mejor, pero no hasta que tus ojos se abren y experimentas algo mejor que entonces puedes aspirar a más. Es el síndrome de matrimonios en condiciones tóxicas. Ya no se dan cuenta. Todo el mundo sabe y los ve que lo que le falta es que agarren una pistola y se maten. Están gritándose todo el tiempo, discutiéndote todo el tiempo, arrancándose las cabezas. Pero ellos no lo ven. El que entra a su hábitat y se da cuenta de la cultura disfuncional que hay en ese matrimonio es como un balde de agua fría, porque tú dices, esto no puede ser normal. Es como la mujer que está sujeta o ha estado sujeta al abuso por muchos años. Y quizás en su mentalidad piensa, me lo merezco. O llegan a pensar, no, es que todas las relaciones son así. O llegan a pensar, es que nadie más me va a amar. O quién se va a fijar en mí con 4 hijos. Mientras sigue soportando la violencia doméstica, el abuso emocional y en ocasiones hasta el abuso sexual. Porque está precondicionada a pensar que lo que tiene es su normal. Ana llegó a pensar que lo que tenía era su normal. Normal, no tengo hijos, nunca los voy a tener. Normal, si me quiero quedar con el Cana, tendría que aguantarle la boca a Penina por el resto de mis días. Normal, voy a tener que conformarme con la porción pequeña del sacrificio, mientras la otra intrusa tiene la porción grande. Normal, hasta que un día se cansó cuando escuchó a su propio esposo decirle, ¿por qué te afanas? Si tú nunca lo vas a tener, me tienes a mí. Confórmate con lo que tienes hasta ahora, porque lo que tienes hasta ahora es mejor que lo que deseas. Hay un problema. Cuando tu visión se estanca, tu anhelo y tu deseo por progresar se estanca, el querer vivir a la altura de lo que Dios te ha llamado a hacer se estanca porque piensas, bueno, pues a mí no me tocó, lo que tengo es lo mejor. Ese no es el Dios a quien yo le sirvo. El Dios a quien yo le sirvo nos dice a nosotros en el libro de Efesios, tú eres mi obra maestra, creado en mi taller con detalles absolutamente maravillosos, y yo te creé de antemano para unas obras que son excepcionales. Ya conmigo, propósito. Creo que uno de mis corajes más grandes con un sistema religioso que cautiva a la gente a pensar en lo poquito es el pie que le ponemos o se le pone a personas, a jovencitos, a individuos, a adultos, para nunca entender los talentos que tienen, las habilidades, el llamado, lo que pudiera surgir si simplemente te atreves a pensar un día, un momento, Dios puede hacerlo y yo también. Ya no voy a pelear con Penina. Ya no voy a querer envenenar a Penina. Ahora le voy a dar gracias a Dios por Penina, porque Penina me hizo consciente que yo sí puedo hacerlo. Penina me hizo consciente. Si tú quieres lograr algo en la vida, vas a tener que cancelar. La única norma de cancelación que tiene que haber es cancelación a la opinión pública. Muere a eso. Quisiera gustarle a todo el mundo.
pero sé que no va cónsono, no va unido con el llamado del Señor y mucho menos con una posición de liderazgo. Mucho menos. Usted y yo tenemos que aprender en muchas ocasiones cerrar, porque somos muy movidos por la opinión de otros. Somos muy movidos por lo que vemos y leemos en las redes sociales. Somos muy movidos por la opinión aún de cómo está surgiendo y cómo se está moviendo la sociedad. Pasa desde chiquitos. Las niñitas burlándose de sus amiguitas porque quizás no tiene el pelo como ella, o porque su piel no es igual. Y empieza con ese jueguito desde chiquitos, creando complejos. Pero ¿qué sucede? Usted dirá y yo diré, bueno, lo que pasa es que son niños, pero el niño no se queda niño. El niño crece adulto y se convierte en un Ana. El niño llega adulto y se convierte en un Ana que no sabe bregar con una penina y que se siente menos mujer o menos hombre o menos válido o válida por lo que no logró y no por lo que puede lograr. Hasta que llegó un día, diga conmigo, llega un día. Pues repito, no sabemos cuántos años las circunstancias mantuvieron a Ana ciega. Pero llegó un día donde ella dijo, un momentito, esto no se puede quedar así. Se levantó, se fue, se encerró en el templo con una sola mentalidad: no salgo de aquí hasta que resuelva algo con Dios. No salgo de aquí hasta que mi visión de mí misma cambie. No salgo de aquí hasta que Dios haga algo extraordinario. Escúcheme muy bien, ella no tenía la capacidad mental, física, ni médica, ni clínica, ni científica para hacer que su vientre se abriera y tuviera un bebé. Pero ella tuvo un pensamiento: yo le sirvo al Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que puso este vientre aquí. Y si yo voy a Él, Él me va a contestar. Si yo voy a Él. Penina la sacó del conformismo para ir a donde tenía que ir, a su Padre que está en los cielos, con una decisión. Dice, oró. La describe como orando con amargura. Ahora, quiero que entienda algo acerca de esa descripción, porque ahí no estaba hablando de que en la oración ella estaba con tristeza, o que estaba amargada con Dios, o ni siquiera estaba reclamándole a Dios. Cuando la Biblia dice que oraba amargamente, en dos ocasiones particulares nos habla de dos individuos, uno de ellos Jesús en Getsemaní y otro de ellos Ana. Orando amargamente significa que esa oración no era igual que las demás. Esa no era una oración de papito Dios, si tú quieres. Papito Dios, please. Eso no era una oración ni siquiera de decir, Señor, mira qué injusta es Penina. Señor, mira este marido mío, qué insensible, diciéndome que él es mejor que 10 hijos. Claro, pero como él tiene 10, Dios tiene 2. No, ella no fue allí con ese pity party, con ese juego de conmiseración que no funciona con Dios. Ella fue ahí con una oración militante, la oración ferviente y eficaz del hombre justo. Puede mucho, Dios del cielo y de la tierra. Hasta ahora no me has dado hijo, pero me pongo yo en la brecha y la responsabilidad. E hizo algo que suena ridículo para una mujer que lo único que quería era un hijo. Y decirle a Dios, si abres mi vientre, el niño que nazca, te lo dedicaré a ti para siempre. Hago un voto, hago un pacto contigo, Señor. Abre mi vientre. Imagínese, Dios abrió sus oídos pensando, wow, esta mujer todo este tiempo afligida por sus circunstancias y no sabía que dentro de ella había un profeta.
Sara renegando toda su vida de que su vientre estaba cerrado, y en el caso de ella también tuvo que vivir la humillación de que Agar le diera un bebé a su marido Abraham, y sin embargo ella ni siquiera sabía que en su vientre había un príncipe. Porque Satanás te quiere mantener ciego a lo que está dentro de ti. Tú pensando, yo no sirvo, no tengo, yo no puedo. Y dentro de ti está la semilla de un Isaac. Dentro de ti está la semilla de un Samuel. Dentro de ti hay una semilla. Servimos a un Dios excepcional que hace cosas excepcionales con gente ordinaria, pero con un Dios excepcional a su lado. Dice la Biblia, y Daniel tenía un espíritu superior. Wow. Y ahí está Ana. Y para colmo, aparece este personaje, porque es que si tú lees la Biblia, aparece el personaje de un sacerdote ya anciano, ¿ok? Que la Biblia más tarde nos dice que estaba ciego. Y aquí nos dice que aparentemente también estaba sordo. Pastor, ¿dónde dice eso? Cuando él le dice que fue donde ella porque no oía palabras que salían de su boca. Veía la boca moviéndose, pero no oía nada. Y le dijo, ¿qué? ¿Estás borracha? O sea que, viejo, sordo, ciego y con 2 hijos que estaban profanando el templo, y que le costó a su padre perder su legado, su ministerio y su vida, por simplemente saber que sus hijos estaban haciendo el mal y él daba la espalda. O sea, convenientemente se quedó sin vista. Convenientemente quizás se quedó sin audición para no oír y para no ver la depravación que tenía en su propia casa. Y que luego, o sea, vemos que sus hijos están acusados de graves pecados. Va donde esta mujer y le dice que estás borracha, mujer profana, ¿qué tú haces en el templo? Estás mal. O sea que ni siquiera el apoyo del líder de la iglesia podía tener Ana. Pero no con eso cambió su perspectiva de lo que iba a lograr. Salió de aquel lugar con una mentalidad diferente. Ana oró, algo pasó en su corazón. Algo pasó en su vida, en su mente, en su espíritu, de que ella entendió que al salir de esa jornada de oración, de ese tiempo donde iba a permitir que Dios hiciera cosas grandes en su vida, al entender y permitir eso, ella regresó a su casa, no a esconderse de Penina, no a tener una reunión familiar para decirle al Cana, controla a la otra, si no quieres que le ale el pelo. No, yo soy medio pintoresco. Ella regresó a su casa, de camino a la casa, paró en la plaza del mercado, compró sus vegetales frescos, compró su carne fresca, compró todo. Se fue y se compró un traje nuevo, con unos zapatos, paró en la señora de las uñas, se hizo las manos. Ana paró donde Ana, se hizo las manos, se hizo los pies. Llegó a la casa, cortó la cebolla, cortó el ajo, cocinó y después se fue a bañar para no oler la cebolla y ajo. Limpió la mesa, sacó una vela y llama al Cana y le dice: el Cana, date night. Noche de citas. Y el Cana no era bobo. El Cana dijo: ay, qué bueno, mi amor, qué bueno que te calmaste. Estabas histérica, me tenías preocupado. Iba a llamar al psicólogo. Pero no, el Cana se dejó llevar. Inmediatamente esa noche Samuel fue concebido porque alguien decidió pensar fuera del cajón y decir: Dios puede hacer algo grande aún con un vientre cerrado.
Dios puede hacer algo excepcional. Aun cuando me dicen no se puede, sí se puede. Lo estamos viendo, lo vemos. Personas que han tenido unos milagros que no son comunes, que no son normales. No son milagros que son viables para la capacidad humana, pero que solo Dios puede hacer si tú te dejas llevar. Si tú permites que Dios sea quien lo haga en tu vida, si tú permites que sea Dios quien ponga en ti eso. Excepcional, esa palabra excepcional significa alguien sobresaliente, destacado, extraordinario, fuera de lo normal. Diga conmigo, yo soy fuera de lo normal. Tú eres fuera de lo normal. El mero hecho de que cargas a Jesús dentro de ti y el Espíritu Santo dentro de ti, ya con esa tú eres no un vencedor. Vencer es normal. Un más que vencedor es excepcional. Poder hacer algo, eso es normal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es excepcional. Tener una creencia en algo errada o no errada es normal. Pero para el que cree, todo es posible. Alguien diga gloria o diga algo. Ana rompió paradigmas. Rompió mentalidades. Decidió salir de la esclavitud de aquello a lo cual ella misma se había sometido por simplemente decir, esto es mi normal. Y yo vine a molestarte el oído en esta mañana. A molestarte un poco el oído porque sé que hay personas que están aceptando lo anormal como normal porque piensan que no pueden cambiar su situación. Y tienes la razón. Tú no puedes cambiar tu situación, pero tú puedes cambiar tu mentalidad. Y cuando tú cambias tu mentalidad, tú puedes aceptar que el Dios que cambia todas las cosas va a cambiar tu situación. Te dijeron que esa puerta se cerró, que ese trabajo no puede ser. Con Dios sí se puede. Te dijeron que no hay break, que no hay forma de sacar la visa, que ya no hay forma de lograrlo. Claro que se puede. Dios puede hacerlo. Te dijeron que el niño no puede entrar en esa escuela que tú deseas o pasar a esa universidad que te cuesta mucha plata. Sí se puede. Cambia tu mentalidad. ¿Sabes por qué las comunidades en nuestro país no cambian? ¿Sabes por qué las comunidades en nuestro país, las comunidades de alta necesidad no cambian? Porque la gente está siempre mirando lo mismo. Siempre. Tú te vas a las comunidades de mayor necesidad, aún aquí en este estado, no ves muchas escuelas, pero ves un liquor store en cada esquina. Tal pareciera que por ahí no pasa el camión que limpia la basura y que limpia la carretera. ¿Y qué hace? Condicionan a las personas para decir tú eres de bajo recurso y hasta utilizan ese nombre. Ese nombre lo aceptan. Quieren cambiar los pronombres de ella a ella, porque el ella no lo pueden aceptar. Pero cuando le llaman bajo recurso, gente sin educación, gente del vulgo, cuando le ponen esos otros adjetivos, eso lo aceptamos porque la comunidad y el mundo está diseñado y estructurado de tal manera que nos dividen socialmente, para que tú nunca salgas del hoyo y nunca te des cuenta que hay una casa a 2 cuadras de ti en Greenville, Delaware, donde alguien que también vino de abajo subió la escalera del éxito y lo logró. ¿Y por qué tú no puedes lograrlo, mi querido? ¿Por qué tú no puedes lograrlo? Porque nos condicionan, aún como creyentes, y lo aceptamos. Lo aceptamos. Es más fácil. En este condado de Newcastle, que es el que yo conozco, es 1000 veces más fácil poner una discoteca que poner una iglesia. Usted no tiene la idea de los cientos de miles de dólares que cuesta poner una iglesia. Y cualquiera pinta unas paredes de negro, abre una puerta, pone una luz y 4 bocinas. No pasa nada. Permiso firmado.
Y después preguntamos, ¿por qué hay una decadencia en nuestra sociedad? Y no hay mentalidades que piensan más allá. No hay mentalidades que se pueden conectar al mismo tesoro que me conecto yo, porque Dios no hace acepción de personas. Pero yo le oro al Señor que eso cambie. Que tú seas la generación que, aunque tú no tuviste la oportunidad, tú le puedas mostrar a tus hijos que sí se puede progresar. En este país tú te puedes levantar, que aunque quizás no pudiste ir a la escuela por X o Y razón, puedes montar tu propio negocio o puedes ser promovido en tu empleo o en tu trabajo, que tú puedes comprar tu propia casa, que tú puedes vivir una vida sin deuda, que tú puedes ofrecerle a ellos una visión para que ellos vean, wow, mi papá sin casi poder lo logró, yo con todo lo que tengo lo voy a lograr aún más, porque yo cargo dentro de mí a alguien excepcional. El mundo te quiere decir, Penina te quiere decir, ña, no tienes hijos. Usa Penina como gasolina y no como queja. Un espíritu excepcional. Para eso requiere que salgamos de la mentalidad de conformismo y que empecemos a luchar por ser mejor en todas las áreas de tu vida. A mis queridas, maravillosas empresarias, mujeres que se dedican a limpiar, sé la que limpia el piso mejor que nadie, la que deja esa casa más inmaculada, la que deja esa oficina. O sea, sal de la comodidad y del pensamiento de que lo que tú haces es insignificante y que a otros no le va a importar. Cuando nosotros nos mudamos a este templo, había un piso bien feo aquí, estaba roto, estaba todo dañado. El piso era viejo. Antes de ser esto una iglesia era un Lowe's, así que me imagino que con las góndolas que habían puesto para las tiendas, pues rompieron las losas y todo lo demás. Y bueno, en la investigación de cómo íbamos a remodelar esta área para convertirlo en un santuario, pues llegamos a pensar, bueno, el lugar es grande, el lugar es bastante amplio, quizás pues compramos algunas pequeñas losas, vamos a ver si tratamos de conseguir la misma losa y la ponemos y pulimos el piso y a lo mejor no queda mal. Pero la losa no se consiguió. Y alguien tuvo la maravillosa idea de sugerirme a mí, pastor, déjelo así, si total ese es el piso de la iglesia. Yo dije, agárrame que a esta Penina le tapo la boca yo me indigné. No hice nada, no hice un revolú, pero yo me indigné. Yo dije, ¿cómo que solo el piso de la iglesia? Cuando yo le sirvo a un Dios que tiene calles de oro, porque hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, y Dios no me quiere a mí pisando en trafalería. No teníamos la plata, pero ¿ya sabes qué? Olvídense, alfombramos el templo entero. Alfombramos, ya. Porque tú no puedes simplemente condicionarte a la mentalidad de mediocridad por decir, eso es simplemente, no lavo el carro porque es viejito como quiera. Si no lavas el viejito no vas a tener el nuevo. No, yo no me preocupo mucho de este apartamento porque esto es alquilado, esto es de otro, que los nenes pinten las paredes, que le pongan carayolas por donde quiera, que destruyen la propiedad. Si total, eso es del landlord. Por eso tú no eres el landlord. Por eso no eres el landlord. Por esa mentalidad pequeñita. Vaya conmigo cuando Dios me permita volver a ir a África y vea a esas señoras en sus casas sin losa, sin piso, sin cemento, en tierra. Pero se puede comer en ese piso de lo limpio que está. Porque lo pequeño
Y lo que tú piensas que es insignificante no es una excusa para ser mediocre. Sé excepcional en todo. Si esto es lo único que puedo pagar, va a ser lo mejor que existe en su categoría. Si este es el único carro que puedo comprar, va a ser el mejor carro en su categoría. Si este es el único apartamento o la casa en donde puedo vivir, va a ser la mejor. Porque lo que tú haces te define. Lo que tú haces te define. Y cómo tú te proyectas, así tú serás respetado y valorado. Alguien me dijo en Panamá, tratando de ser medio graciosito, era un amigo, y tratan de pegarme un millón en Panamá, y me dicen, muchacho, Dani, tienes billete, estás rico. Y yo, amén, no lo tengo, pero lo parezco. No lo tengo, pero si tú quieres, yo lo recibo. Yo lo recibo. Porque como el hombre piensa en su corazón, así va a ser él. Tú permites que ese negocio sea el mejor negocio. Que tú entras a ese trabajo y te haces indispensable, porque no vas a aceptar el conformismo en ninguna área de tu vida. Y siempre van a venir los peninas que te van a decir, you're doing too much. Estás haciendo mucho. En esa iglesia te están comiendo el cerebro. Claro que sí, porque el que tenía no sirve. Y hay que poner uno nuevo. No te afanes tanto que ya estás borderline fanático. Ten cuidado. A las peninas se utilizan para alimentar mi deseo de progresar y ser excepcional. Alguien dice amén. ¿Tú quieres lograr algo excepcional en tu vida? Empieza a cerrar los capítulos de cómo hacías las cosas hace 20 años atrás. Escuche bien, lo que me dio éxito a mí en el ministerio cuando empecé hace más de 20 años atrás, no funciona 20 años más tarde. Punto. Hay una distinción aún en el ministerio de Jesús y de Juan el Bautista a cómo Pablo se manejaba en el ministerio. Juan el Bautista tenía un ministerio y cuando no estaba en el ministerio estaba en un desierto por allá. Pelú, comiendo saltamontes, bebiendo miel. Un hombre muy orgánico, muy raro. Pero años más tarde usted encuentra a un apóstol Pablo que era un gran hombre de Dios, un gran apóstol, pero también un empresario que tenía su compañía de hacer carpas donde la gente podía vivir o tener sus negocios. Con una mentalidad totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hay un cambio generacional. Y mientras tú y yo no nos querramos adaptar sin comprometer nuestros valores, sin comprometer la palabra de Dios, sin comprometer este sagrado evangelio, no podemos pretender tener resultados diferentes haciendo la misma cosa. Llevas 10 años tratando de levantar ese negocio y no has podido, pero estás haciendo lo mismo. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Hay que buscar otra estrategia. Hay que ir a Dios. Ana tuvo que cambiarlo. Ana tuvo que irse al templo y decirle, Señor, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Sigo peleando con Penina o hago un pacto contigo? Y para confirmar el pacto, para que nadie haga una doctrina de esto, escúcheme bien, teólogos de Facebook. La única razón por la cual Ana le permitió o le dijo al Señor, dejaré el pelo de Samuel largo como una señal de mi pacto contigo, no como una doctrina. Fue lo mismo que hizo la mamá de Sansón.
Cuando Dios se le presenta a Sansón, a la mamá, y le dice, ok, te voy a dar un hijo, él va a vivir bajo el pacto nazareo. Y bajo ese pacto, sencillamente, no se podrá rapar la cabeza, no podrá beber vino y tampoco podrá tocar cosa muerta. ¿Qué cosa? A Sansón, a quien Dios le da la fuerza para descuartizar los leones, pero no los puede tocar después de podrido. Esos eran pactos. Hay que orar por este micrófono. Son pactos que Dios y tratos que Dios hizo con ella. Así que no venga a tratar de imitar a Ana ahora y deja un hijo peludo. Innecesariamente. Sí, hay que clarificar estas cosas porque fue un voto que él hizo. Ella hizo, Señor, este es mi compromiso contigo. Y lo voy a dejar así, porque cada vez que yo vea a ese niño, me acordaré de que esto no fue por mi fuerza, ni por mi poder. Esto fue por tu espíritu. Y si algún día dudo de no traerlo al templo, ese hijo me recordará, le hiciste voto al Señor, llévalo al templo. Porque hay veces que la gente en su emoción va donde Dios y le hace un voto a Dios y le hace una promesa. Y tan pronto el Señor cumple su parte, a ellos se le olvida lo que le prometieron a Dios. Mire qué cosa. Y yo no soy muy de ver cosas por donde quiera y hacer así místico. Yo no soy muy místico. Pero yo le hice un voto al Señor cuando tenía como 15 años o 16. Le hice una promesa al Señor y esa promesa era por un año. No me duró ni una semana. Pero yo recuerdo que en medio de esa promesa y ese tiempo que yo estaba supuestamente en ese pacto con el Señor, en la iglesia donde yo iba se estaba predicando y el pastor de la iglesia empieza a predicar acerca del libro de Ezequiel, donde dice, es mejor no prometer que prometer y no cumplir, no sea que las obras de tus manos sean destruidas. La regla es, no prometas para que no falles, y si prometes, cumple, porque si no, te tomas el riesgo de que las obras de tus manos sean destruidas. En ese entonces teníamos un grupo bastante grande de jóvenes. Todos los lunes alquilábamos una cancha de baloncesto con el papá de Amaris, que era el coach de todos nosotros, el que pagaba allá y nos ayudaba a abrir ese lugar en la Fullerton. Y estamos jugando baloncesto y estábamos así en el partido y todo lo demás. Y había un muchacho bien alto. Él no era de la iglesia. Ese muchacho vino allí y con alguien. Y el muchacho era bien alto y yo tenía la bola y el muchacho me estaba defendiendo y me dio una falta pero bien dura. Y yo sabía que lo había hecho a propósito. Y como coraje, me dio un coraje tan grande, me viré y le metí un puño a la pared y me rompí la mano. Cuando me pasa eso, me acuerdo del sermón del domingo. Lo que prometes, cúmplelo, no sea que yo venga y destruya la obra de tus manos. ¿Coincidencia o no? No sé. Creo yo que Dios me estaba castigando tampoco. Sé que tengo la mano rota todavía. ¿Me entiendes? ¿A qué iba yo con eso? Los pactos con Dios. Me meto en unos problemas con unas historias a veces. Tú puedes hacerle un voto a Dios, un pacto al Señor, para que el Señor honre esa parte de su pacto, pero tú también tienes que honrar la tuya. Ana no solamente tuvo un hijo, tuvo más, porque honró su pacto con el Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Tú quieres salir a lograr cosas extraordinarias. Nunca cierres las puertas y las oportunidades que Dios presenta delante de tus manos. La oportunidad para lograr algo, para empezar algo diferente, para crecer dentro de tu misma empresa, para aprender el idioma de este país,
para poder prosperar, para poder sacar adelante tu familia. Muchas veces nos cerramos a una forma. No, Dios tiene que hacerlo así. Y nos cerramos y quizás Dios nos quería prosperar así. Como le dije al principio, Dios, no sé si usted se ha dado cuenta que a Dios no le gusta nada fácil. Un día Dios dice, voy a levantar un pueblo. Me voy a levantar un pueblo y ese pueblo va a ser para mí. Y ese pueblo va a ser la representación de mi reino. Y esa gente va a ser mi tesoro especial. Esa gente va a ser maravillosa. Vamos a ver, ¿a quién escojo? Ah, mira, por ahí hay unos que llevan 400 años de esclavos. Ese va a ser mi pueblo. Nada fácil. Nada fácil. El padre decide, bueno, voy a encarnarme en la tierra, le voy a llamar mi hijo Jesucristo y lo voy a traer a través de una mujer para legalizar su parto. Será el rey de reyes, el señor de señores. Vamos a ver, ¿a qué mujer escojo? A la virgen que no está casada. A Dios nunca hace nada fácil. Escuche bien, si es fácil, no te cuesta, no dura. Pero si te cuesta, si te costó salir hacia adelante, si te costó llegar a este país y comerte ese libro y aprender el idioma o la aplicación o lo que sea, si te costó el montar ese negocio, si te costó estudiar en la universidad para ser el profesional, si te cuesta tener los 2 trabajos que tuviste que tener para poder echar hacia adelante, ¿sabes qué? Eso que cuesta se siente bien porque tú fuiste sobrenatural. El mero hecho de que lo lograste teniendo todo en tu contra, ya eso te hace a ti una persona excepcional. El que se rindió antes, de ese no se habla. De los 7 hermanos de David, nadie ni los conoce. Pero el jovencito chiquitito que en todo el mundo despreció, que se fue al desierto a matar al oso, a matar al león, el que miró al gigante y no vio al gigante como un problema, vio al gigante como una oportunidad. Escucha bien, dale gracias a Dios por tus Goliat. Que tengo al frente un problema. Hay un jovencito aquí en la iglesia. Por respeto no voy a decir. Pero ese jovencito a mí me dio una lección de vida increíble. El jovencito estaba viviendo una situación terrible. Terrible. Y yo pensando que el jovencito quizás iba a tener una dificultad o algo. El jovencito viene donde mí, me da un abrazo, me da gracias. Y me dice, Dios permite que nosotros pasemos por circunstancias difíciles porque nos está preparando para cosas grandes. Y por ahí 2 o 3 adultos que empiezan todos los días de mal humor porque les sonó la alarma. Perspectiva. Toma ventaja de tu oportunidad. Cada día es una oportunidad que Dios te da. Cada día es una oportunidad que Dios te da para hacer algo grande con tu vida. O tan siquiera para poner un ladrillo, un bloque, un escalón más que te lleva cada vez más cerca del propósito y el plan que Dios tiene para tu vida. Alguien dice amén. Tú quieres lograr cosas grandes y ser excepcional. Rodéate de gente excepcional. Las peninas son necesarias. Porque ellas, ya te dije, ellas te van a empujar. Se supone que ellas te empujen a tú lograrlo. Lo malo está cuando tú te conviertes en mejor amiga de Penina. Lo malo está en cuando tú te rodeas de gente con 0 aspiración en la vida. Que tú te rodeas de gente con una mentalidad de mediocridad, con una mente cerrada. Y tú eventualmente te conviertes en tu entorno. Aquí hay una razón bien, aquí hay un principio muy importante. Escuche bien. Un poco de levadura leuda
la más entera. Ok, sé que eso suena bien bíblico y suena así como que bien complicado. ¿Cuántos de ustedes han tenido que botar un saco de papas porque una se pudrió? Eso es más entendible. Una papa podrida dañó posiblemente 5 libras de papa. Y lo único que hace falta en tu vida es rodearte de gente con pensamientos podridos y actitudes podridas para tú quedarte estancado o estancada por 15 años y preguntándote por qué no acabo de despegar. Y es porque tienes un peso que te está asediando, te está manteniendo en la silla de la comodidad. Y no es hasta que tú decides entender que hacia donde tú quieres ir, hacia donde tú quieres llegar, eso es lo que tú tienes que poner delante de tus ojos. Mirando y escuchando las mismas palabras de mediocridad te van a mantener estancado en exactamente el mismo lugar. Volvamos a la analogía de los lugares donde nos criamos. Y que muchas veces, después de años, regresamos a esos barrios y encontramos la misma gente en el mismo lugar haciendo la misma cosa. Porque ha habido un estancamiento en su vida. Y hay que amar a todo el mundo. Y podemos ser una voz profética para la gente y ayudarlos a que ellos también puedan encontrar. Pero si se trata de mi destino y el tuyo, I'm sorry, Charlie, yo voy a hacer mi destino. Yo lo voy a lograr contigo o sin ti. Alguien está conmigo. Pero yo no me voy a quedar estancado por lazos almáticos, aunque sean familia. No, yo tuve que romper con lazos almáticos aún en mi familia. Porque si no, no iba a poder lograr. No iba a poder ni siquiera salir, despegar algo. Fue el síndrome de Abraham cuando decidió llevarse a Lot y lo tenía estancado. ¿Cuándo fue que Abraham empezó a prosperar y a echar hacia adelante? Cuando le dijo a Lot, coge tu camino. Coge tu camino, contigo yo no puedo. Yo no puedo hablar contigo, yo tengo que hablar conmigo. Yo tengo que hablar con lo que Dios me ha llamado a mí. Te amo, te quiero, sobrino. Es más, hasta te voy a bendecir. Escoge las ovejas que quieras. Escoge los empleados que quieras. Escoge la tierra que quieres que te des. Lo tienes todo. Es más, Abraham le dijo a Lot, yo estoy dispuesto hasta coger la tierra más difícil en la montaña. Arriba, Lot cogió el valle. Abraham se fue para arriba. Porque Dios le dio una promesa. Mientras más lejos tú puedes ver, más lejos tú puedes tener. Y desde el valle no se ve nada, pero desde la montaña sí. Mira a la persona que está a tu lado y le sube, nene, sube. Vamos, dile, sube. Tienes que subir. Desde el valle no vas a ver nada. Dependiendo de los demás no vas a ver nada. Dependiendo de lo que ves en la prensa no vas a ver nada. Dependiendo de lo que ves en las redes sociales no vas a ver nada. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no elevó su alma a cosas sin propósito. Allí envío yo mi bendición. Santo Dios no desperdicia bendición. Levanta tus manos y dile, Señor, bendíceme. Dile, Señor, bendíceme. Bendíceme para ser excepcional. Bendíceme para romper limitaciones. Bendíceme para ser el primero en mi familia. Bendíceme para hacer lo que no se ha hecho antes. Bendíceme aún para lo que humanamente es imposible que logre. Pero contigo todo es posible. Escuche bien. En el mundo de las finanzas está lo que se llama an asset and a liability. Un activo y un ¿qué? Y un pasivo. Uno te añade, el otro te resta. Hay amistades que son activos. Hay relaciones que son activas. Hay otras que son pasivas, que están restando. Es por eso que yo no entiendo por qué la gente, el creyente, no ha entendido cuando Pablo dijo a los corintios, no hagáis yugo desigual. Yugo desigual no solamente, sí cuenta, pero no solamente se somete a la relación entre un creyente y un no creyente.
un yugo desigual es decir que Daniel va en una dirección y Chiara quiere ir a otra. Y si yo no establecía eso desde el principio, porque como éramos tan jóvenes, pero definido en mi propósito desde muy joven, o sea, yo tuve que establecer, aún en ella, de una familia cristiana que ya estaba en el ministerio, que ya estaba dirigiendo y liderando un ministerio en su iglesia aún a una joven edad. Desde ese entonces yo tuve que definir, allá es que yo voy. Si tú quieres venir conmigo, móntate. Si tú no quieres venir conmigo, no me hagas perder el tiempo. Así de franco. Seguro ella dijo, papito, yo voy contigo hasta la luna. Y yo le dije, como dijo el Cana, soy mejor que 10 hijos. Se vale tener sentido de humor en la iglesia, sí o sí. Aunque a los trolls de Facebook no les guste. Scroll. Tú tienes que rodearte de gente que va a sumarle a tu vida. Y si no van hacia donde tú vas, querido, querida, ¿sabes cuántas veces yo he oído esta siguiente declaración? Pero pastor, lo que pasa es que yo lo voy a convertir. No, pastor, lo que pasa es que yo voy a cambiar su mentalidad. Me gustaría decirte que he visto casos donde sí, pero la mayoría doesn't work that way. Porque el yugo tiene que ser igual. Yo no puedo salir a una dirección y mi familia está en otra. No funciona. Yo no puedo ser parte de algo que va a una dirección y a mí Dios me está llamando a ir a otra. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Lot quería a la brava meterse en otro lugar que no era. Yugo desigual. Rodéate de un pensamiento diferente. Y ustedes, parejas que están aquí, que muchos de ustedes, algunos quizás se conocieron fuera de la iglesia y ahora están sirviendo al Señor. Quizás algunos no estuvieron expuestos a un mensaje como este, a lo que verdaderamente dice la Biblia. La Biblia nos dice a nosotros lo siguiente: dos tienen que estar de acuerdo. Hay que sentarse, hay que ponernos de acuerdo, hay que orar. El Cana tiene que estar en el pensamiento de que Ana va a tener un hijo. Y así nos complementamos. Rodéate de gente. No te metas en negocios con alguien que ha fracasado 10 veces. No. O sea, no. Tenemos que ir hacia la misma dirección, tenemos que ir hacia el mismo lugar. Rodéate de gente que va a sumar, que te va a ayudar a crecer, que va a retar tu pensamiento, que va a retar tu manera de pensar, que de repente, wow, yo no lo había visto de esa forma. Tremendo. Una mejor manera de hacerlo. Y tú emprendes, y tú vas, y tú lo logras. Y si te toma tiempo, te tomó tiempo. Y si te caes en el camino, te vuelves a levantar. Pero una persona excepcional no se rinde. Una persona excepcional sigue hacia adelante como Dios lo llamó a hacer. Alguien dice amén. Húyele al conformismo. Húyele. En el momento que te sientas que ya estás cómodo o cómoda, revuelca el gallinero. Estás cómoda en tu vida espiritual, en tu vida, revuelca el asunto. Stir it up. Stir it up. Empieza a cambiar tu mentalidad, a ponerte ágil, a hacer las cosas que tienes que hacer, porque ese es el Cristo que nosotros le servimos, que fue un Jesús que se movió en la tierra con un espíritu totalmente diferente. Le voy a dar un verso más y quiero que lo escuche bien. Estamos hablando de Jesús. Jesús llega al templo local donde él se congregaba. Saca el rollo del libro de Isaías. Por primera vez en un servicio se iba a pronunciar como el ungido de Dios. Saca Isaías 61 y empieza a leer. El Espíritu de Jehová Dios está sobre mí, por cuanto me ungió Dios para predicar buenas nuevas a los pobres,
para libertar a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón. Y así sucesivamente está haciendo, escucha, está haciendo el simple acto de leer una porción del Torá. El simple acto de abrir un rollo y leer lo que está escrito. Y la Biblia dice, y todos estaban maravillados. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Estaban maravillados de cómo simplemente leía el libro. Imagínense el nivel de excelencia. Imagínense el nivel de unción, el nivel de gracia, la forma. ¿Por qué uno le pone tanto highlight y tanto matiz a la predicación y cambio y fluctúo en mis tonos de voz y me tiro un chiste y hago a veces el ridículo un poco, pero está bien, ustedes se ríen? ¿Por qué? Porque es la manera de captar tu atención. Ese día Jesús no se levantó allí a anunciar algo tan importante como el Espíritu de Dios está sobre mí. Así, el Espíritu de Dios está sobre mí, ungido yo, con monotonía. No. Cuando él abrió su boca, lo excepcional que estaba en él salió. Y ¿sabe? La gente dijo, wow, hacía años que aquí en esta iglesia no se leía la Biblia de esa forma. Hacía años que en esta iglesia no se hablaba con tanta gracia. Y de repente alguien dice, espérate un momentito. Pero espérate un momentito, Juan, ven aquí, Juan, ven aquí. Ese no es el hijo de José. O sea, siempre hay alguien que quiere regresarte de lo excepcional a lo normal. No es ese el hijo de José. No es ese el carpintero que me vendió la mesa del comedor de mi casa. No son aquellos sus hijos, sus hermanos. Y no es aquella otra su madre. Muchacho, si este salió del peor barrio, este salió de Nazaret. ¿Podrá algo bueno salir de Nazaret? Nah. Nada bueno sale de ese barrio. Nada bueno sale de un latino. Nada bueno sale de un emigrante sin papeles. Nada bueno sale de una persona sin educación. Rápido, Jesús maravillando a la gente con el espíritu excepcional, y siempre se levanta uno. Pero ¿sabes qué pasó? Ese uno fue el que se quedó enfermo. Fue el que se quedó con sus pecados sin perdonar. Ese fue el que no fue libre. Porque la Biblia dice, y Jesús hizo algunos milagros entre ellos, pero no pudo hacer muchos a causa de su incredulidad. ¿Qué me dice esto a mí? Que la manera en que tú percibes lo de Dios en otros y aún en ti mismo va a extraer el resultado. Y la manera negativa en que tú lo percibes, vivirás una vida sin resultados. Porque hay algo grande acerca de Dios. Es que Dios nunca te da lo que tú no quieres. Nunca. Él te da más de lo que tú quieres. Mucho más abundantemente de lo que tú pides o lo que tú entiendes. Pero si tú no quieres mi bendición, yo me la reservo. No quieres mi unción, yo me la reservo. No quieres mi éxito, no quieres prosperar porque piensas que prosperar es pecado. Quédate pobre, ningún problema. Tranquilo, no te vamos a obligar. No crees en lo sobrenatural de Dios. Nunca lo veas. Nunca lo veas. Pero ustedes que están hambrientos, ustedes que están sedientos, ustedes que están quizás esta mañana como Ana, con una penina, que quizás no es una persona, es una circunstancia, una situación. Pablo le llamaba al aguijón de mi carne. Pero mire, wow, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Cuando Pablo le dice a Dios, Señor, quítame este aguijón, Dios le dice, no te lo voy a quitar,
porque ese aguijón es la razón por la cual tú ves mi poder. Ese aguijón es la razón por la cual tú ves mi poder. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No te afanes. No te dejes matar la fe por Penina. No te dejes matar la fe por la montaña de situaciones que te están diciendo no lo vas a poder lograr. Que te dice quizás nunca vas a poder ser dueño de tu propia casa. O nunca podrás obtener ciertas cosas en este país, quizás aquellos que están esperando por su estatus migratorio. Lo dije el domingo, el miércoles, lo repito hoy. Una familia de 5 en esta iglesia milagrosamente recibieron su residencia permanente. Y le voy a decir, el milagro no se acaba ahí, porque Dios está brutal. Dios está brutal, porque su residencia se la dieron retroactivo 1 año. Por lo tanto, ya no tienen que esperar 5 para ser ciudadanos, solamente 4. Dios está brutal. Dios es grande. Pastor, estoy esperando el mío. Tranquilo, esa es tu Penina. Tú decides qué va a hacer Penina. Si te va a mantener en la casa quejándote, o te va a llevar al templo a clamar, a orar hasta que algo pase. Dios hace cosas excepcionales. Una niña o un bebé, un hijo, un bebé que estaba en el hospital. 3 semanas creo que estuvimos orando por esta mamá, porque era un parto prematuro, estuvo en intensivo. Nosotros orando, yo no sabía ni quién era, honestamente, ya me enteré quién es. Pero yo oraba y oraba, y los muchachos oraban, Luis oraba, y los muchachos estaban orando por ella. El bebé nació completamente sano, salvo, prematuro, pero completamente bien. El pronóstico no era bueno. Dios está brutal. Y si Dios lo puede hacer por otros, también lo puede hacer por ti, lo puede hacer por mí. Tú asegúrate que tu situación te lleve al templo a hacer un voto que tú vas a cumplir delante de tu Dios. Un voto que tú vas a cumplirle a Dios. Y tú vas a decir, Señor, mínimo, cuando tenga mi rompimiento espiritual, a ti te daré toda la gloria. Abraham levantó sus manos ante el rey de Sodoma y dijo: vive Jehová, en cuya presencia de Dios estoy, que jamás diré que la mano de ti, rey, me ha prosperado, porque todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a Él. Se lo debo a Él. Vamos, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Ayúdame a orar. Vamos. Un pozo llama a otro pozo a la voz de las cascadas. Yo estoy poniendo una demanda ahora mismo en el tesoro que está en ti. Lo excepcional de Dios. Lo excepcional de Dios. Lo excepcional de Dios va a empezar a manifestarse en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús.